Bueno, creo que en teoría ya estamos grabando. ¿Cómo están, estimados alumnos? Eh, Quiero empezar pi- dando algunas cositas. Primero que nada, todavía no subí las clases de repaso. Hay alguna incompatibilidad con el sistema de videos. Acuérdense que estamos con un nuevo sistema, pero voy a subir. Creo que lo que voy a terminar haciendo es transformar todos los videos a MP3, perdón, a MP4 y después ir subiendo del formato este que no conozco, este formato de video. Voy a ver qué tal se va con YouTube. Pero es cuestión de investigar nomás y de ir viendo. Así que sí o sí les prometo que vamos a ir teniendo eh, las clases. Perdón, estoy todavía con mi café. Buenos días. Bueno, como ustedes saben, seguimos con el repaso. Eh, y eh, la clase pasada tuvimos nuestra prueba, que al parecer se rindió bien, y la siguiente semana tenemos sondeo. Y a lo mejor sí, no a lo mejor, sí o sí, esta semana, igual que hicimos la semana pasada, a lo mejor este miércoles eh, subo otra prueba que va a ir desde... Perdón, es que está viniendo gente. Va a venir eh, eh, desde medieval en adelante, ya vamos a admitir. Pero ténganme paciencia que sigue cayendo gente. Buen día Paula, buen día Félix, buen día Dayana. Ok. No, y sí. Sí, sin problema, para eso justamente el objetivo es de las clases de repaso es ese, Félix. Así que tira nomás tus preguntas. Félix, puedes preguntar. No, Félix Cantero, el que me pone acá, tengo unas preguntas, jeje, en el chat. Ah, o Patricia está entró desde otro. No se te escucha. Mm. Hola Patricia. Entraste de cosas de tu pariente. Sí, escribí nomás. Y jale, esa es una pregunta bastante interesante.
eh, y bastante compleja, pero eh, básicamente lo que usted tiene que entender es que para San Agustín el tiempo es eh, lo que va desde la creación hasta eh, el fin de los tiempos, como dice la Biblia, que se da en el Apocalipsis. Y que San Agustín pretendía sustituir la, la visión cíclica de la historia por unanimidad, que es lo que está en las escrituras. Porque acuérdense que las culturas, no solamente los griegos, los mayas, los incas, los aztecas, también tenían una definición cíclica. San Agustín es lineal. Y algo interesante para San Agustín, que es un argumento que incluso se puede considerar como física moderna, es que San Agustín decía que el tiempo, antes de que Dios cree, el tiempo no existía. Porque la gente pregunta, ¿qué hacía Dios antes de la creación? ¿Acaso Dios estaba aburrido en la creación? Estaba ahí por ahí. Y no hacía nada porque antes de la creación no había el tiempo. Y cuando Dios crea, o sea, existía Dios, pero parece que Dios existe fuera del tiempo. Y cuando Dios crea, entonces se crea el tiempo. Estoy tratando de dar una respuesta bastante simplificada, porque en realidad es una pregunta filosóficamente muy compleja y es, de hecho hay muchos ensayos sobre el tema del tiempo de San Agustín. Y pero básicamente el tiempo es, para San Agustín, es el movimiento que ocurre después de la creación, porque Dios con la creación pone todo movimiento y la medida del movimiento es el tiempo. Y eso es muy interesante porque acá alguien levantó la mano. ¿Me escuchas, profe? Te escucho bien acá. Te quería preguntar, vos dijiste que íbamos a tener prueba y quería saber de qué tema iba a ser, o si iba a ser todo. Eh, la prueba de sondeo que teóricamente tenía que ser esta semana, pero parece que va a ser como le envíen, creo que envíen el grupo. El 14 parece que va a ser. Así que suspendan mañana sus planes de diálogo enamorado porque van a tener examen. Van a tener que estudiar. Eh, Parece que va a ser de 14 la prueba. Yo, a medida que me den información, Pero eh, va a abarcar todos los temas. ese sí. Pero la pruebita que yo voy a hacer esta semana va a ser desde medieval en adelante. Eso para que y después el viernes, vamos a hacer como el otro viernes. El viernes vamos a ir viendo la respuesta, vamos a ir tener la respuesta. Respondiendo a Félix, a Patricia, alias Félix, usurpación de identidad. Eh, sí, exactamente, el único eterno para San Agustín es Dios. Solamente Dios es eterno. Solamente Dios existe fuera del tiempo. También las almas son inmortales, pero no son eternas porque las almas ya son creadas. Entonces ya las almas ya no son eternas porque no estuvieron desde antes. Estaban en la mente de Dios, ¿verdad? Pero no estaban desde antes.
pero las almas se van para el cielo y todo lo que quieras, pero no son eternas en el sentido que fueron creadas. Y Dios existió desde siempre y las almas no existieron desde siempre. Entonces, respondiendo a tu pregunta de ese te amará eternamente, entonces te miente, en cierta forma sí, porque eh, la eternidad es solamente Dios. Y acordate que en la cláusula del matrimonio dice hasta que la muerte los separe, no dice eternamente. El matrimonio dura hasta la muerte. Después de la muerte, el matrimonio ya no. Básicamente después de que te mueras vas a estar soltera otra vez. Ya vas a estar muerto. Y sí, como le dijo, lo único eterno es San Agustín. Y lo único eterno es Dios. Y el tiempo es justamente la medida del movimiento que es la creación. O sea, el tiempo ocurre porque la creación, desde la creación, porque cuando se crea el universo, se crea el tiempo. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Bueno, entonces, eh, lo que vamos a hacer hoy es ir acordando algunas, ir eh, concatenando algunas diferencias entre nuestros materiales. Yo creo que la mayoría de ustedes tienen material del profe Fernández, ¿verdad? Acá entró una Patricia Cantero. ¿A quién le respondo? ¿A Patricia o a Félix? A mí, profe, ahora que puedo hablar porque tenía unas preguntas, pero no te puedo hacer. Así que te voy a hacer por acá, si me permitís. ¿Mm? Sí. Profe, Eh, yo quería saber con respecto a los presocráticos. Algunos fueron monistas y otros fueron pluralistas, ¿verdad? sí. Porque yo tengo acá como monistas, le tengo a Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, también a Heraclito y a Parménides. Sí. No sé, ¿Y cuál es tu pregunta? Ah, bueno, voy a explicar eso ya que no. Creo que entendí más o menos tu pregunta. Con la cuestión del arjé, había gente que decía que había un arjé. Tal, eso decía que había un, por eso son monistas, porque era un solo arjé. Eh, el agua, el apeirón, eh, en el caso de Heráclito, él hablaba figurativamente del fuego, pero el arjé para Heráclito es básicamente el logos, el cambio en sí. Parmenides es el arjé del ser, los pitagóricos son los números, o sea, el número. Pero había también otros filósofos que creían que el arjé, que eran pluralistas, o sea, que no había un solo arjé, que había varios. El caso, por ejemplo, de los atomistas, que decía que la realidad estaba compuesta de varias clases de átomos, átomos de fuego, átomos de fuego, átomos de agua, átomos de tierra. El caso de Empédocles, ¿se acuerdan de Empédocles? Ese que murió de la forma más macha posible tirándose a un volcán. obviazo. Él también era pluralista porque él decía que los cuatro elementos, las cuatro raíces, como él le llamaba, que en realidad son los cuatro elementos, era el arjé, o sea que es los cuatro. O sea que para Empédocles, Tales, Tales, Anaxímenes, Heráclito tenían razón, tierra, agua, fuego. Entonces esos eran pluralistas. So- Solo que estos pluralistas, profe, por decirlo de alguna manera, juntaron todos los elementos de los monistas y
Sí, así fueron pluralistas. sí, exactamente. Y acuérdense, nos suelen poner esta forma, pero ustedes estudian nomás. Monismo estático, Parménides. Monismo dinámico, Heráclito. Porque para uno la realidad es estática y para el otro la realidad es movimiento. Profe, con respecto a Heraclito, su arjé, según leí, es el fuego. Sí, Pero vos dijiste que algo así como el logos. Entonces, sí. ¿cuál saldría en el examen? No, el Si es que fuego sale. es, él habló, el fuego es una metáfora. O sea, no es que él pensaba que el fuego en sí. El fuego es una metáfora, porque el fuego es una sustancia cambiante. En dos sentidos. Ustedes van a ver que una llama nunca es igual. Una llama se mueve, cambia. Y también van a ver que el fuego, el fuego cambia radicalmente la sustancia. O sea, cualquier cosa que vos le metas al fuego cambia. Por eso él hablaba del fuego. Porque el fuego simboliza el cambio. El fuego siempre está en movimiento y evidentemente transforma la sustancia que toca. Entonces, por eso le hablaba en sentido metafórico del fuego. Porque para Heráclito el arjé justamente era el cambio, el logos, porque el logos es ese orden del cambio que se da, ese cambio eh, ordenado que se da. Por eso el logos, por eso en el examen le salía como inteligencia ordenadora. Porque el logos tiene un orden. O sea, si vos plantás una semilla de manzano, el árbol que te va a salir va a ser un manzano, no te va a salir un tallín, no te va a salir un... Va a cambiar esa semilla, pero va a tener, ese cambio tiene un orden. No es que vos plantas una semilla y te sale un elefante. Plantas una semilla y te sale un árbol. Y si la semilla es de manzana, tu árbol va a ser un manzano. Si la semilla es de tallín, te va a salir un tallín. Y si la semilla es de... No sé si se entiende con esto. Sí, el logos. Profe, otra pregunta más. Sí. Con respecto a todos los filósofos que nosotros dimos, ¿nos podría recordar, por favor, cuáles fueron dualistas? A todos los filósofos que nosotros dimos. Sí, profe. Los que dimos nomás. Bueno, empezamos con... vamos a empezar de los que tenemos constancia. Porque para los naturalistas no había ese problema tan... los pitagóricos, podemos clasificarlo como dualista, porque para los pitagóricos el alma se desprendía del cuerpo y entraba en otro cuerpo en la reencarnación. Entonces ellos son dualistas. Pero en el primero que les va a tocar ese problema es en Platón. Platón era dualista. Platón era dualista porque él creía que el cuerpo era la cárcel del alma, que nuestra alma cae del mundo de las ideas y encarna en un cuerpo material, y por eso tenemos que nosotros purificarnos de las cosas materiales para volver a la idea. Y si uno te purificas, tu alma se apega a la materia, como que se pega otra vez a la materia y reencarna otra vez en otra cosa material. Y mientras más baja sea más vas a quedarte pegado en la materia y vas a reencarnar en... sí. Le voy a responder primero a este dualismo y voy a responder la pregunta que me hizo, que es también interesante, de Amanda. Y vamos a hablar también de la dialéctica de paso. Hágame acordar. Bueno, entonces Platón es dualista. Después viene Aristóteles, que ya es monista. Aristóteles dice que el cuerpo y alma están juntos, están relacionados. Si el cuerpo, dice Aristóteles, fuese el ojo es un cuerpo, el alma sería la visión. O sea que el cuerpo está ligado al alma, no es que son separados, son juntos. Y Aristóteles decía que cuando nosotros nos morimos, no es que hay un fantasma así, sino que lo que queda es tu esencia.
es medio complicado entender, pero no queda un espíritu así, sino que queda tu esencia, porque tu cuerpo se funde, pero queda la esencia. Sería como algo abstracto así, como algo incorpóreo, porque obviamente tu cuerpo ya muere y no queda solo... Profe, Patricia, de Aristóteles sacaron no sé cómo te podría formular esta pregunta. De lo que sacaron que cuando se moría la gente o el alma se iba a la mariposa, en forma de mariposa o en forma de cualquier animal, o me equivoco. no, eso más bien serían los pitagóricos. Aristóteles no creía en reencarnación ni nada, Aristóteles solo creía que quedabas ahí, algo etéreo en el aire, ahí que te quedabas ahí. Después viene San Agustín, que retoma el dualismo platónico. Para San Agustín somos cuerpo y alma, y igual que para el cristiano tradicional nos morimos y nos vamos al cielo. Después de eso viene nuestro amigo Santo Tomás, y él vuelve a traer el monismo. Y recuerda que yo le dije que por eso tuvo problemas con la iglesia, pero él por suerte supo defenderse usando la Biblia. Porque Santo Tomás dice que el cuerpo y el alma están juntos, el cuerpo y el alma están pegados, no es que son separados. Pero cuando vos te morís, tu alma adquiere un cuerpo espiritual. Y él se basa en la Biblia, porque acuérdense que Jesús resucita en cuerpo y alma. La diferencia es que Jesús es tan pro que él puede resucitar con su propio cuerpo, con todo su... No necesita crear un cuerpo espiritual, sino que con su propio cuerpo físico él resucita, porque él es Jesús, es pro. Entonces, Y nosotros no. exactamente. Después Descartes, con Descartes se vuelve a retomar el tema del dualismo, porque Descartes cree en el mundo material, o sea, es materialista en términos de naturaleza, pero antropológicamente no, porque es cristiano y quiere salvar el alma. Entonces dice, el ser humano tiene cuerpo, sustancia extensa, y tiene alma, sustancia pensante, vamos a decir. Y los animales no tienen alma, solamente los humanos. Así que ustedes pueden comer asado tranquilo. Después básicamente después todos los filósofos que se adhieren a la línea cristiana o son religiosos creen en cuerpo y alma, excepto los filósofos materialistas como Nietzsche, como Marx, que no creen en el alma, que creen que todo es materia y que cuando nos morimos no pasa nada. Ese es el resumen. A ver, la pregunta de Amanda, vamos a responder ahora. ¿Qué quería hacer Heráclito con la guerra? Esto es muy interesante porque voy a aprovechar para hablar del tema de la dialéctica. El primero en hablar de la dialéctica, antes que Platón, antes que todos, el primero en hablar de dialéctica fue Heráclito. ¿Qué decía Heráclito? Que la realidad es lucha entre los contrarios. Ese movimiento que vimos se da por la lucha entre los contrarios. Lucha entre lo cálido y lo frío, lucha entre lo húmedo y lo seco, lucha entre el día y la noche. Entonces la realidad es siempre contrario. Siempre después del día viene la noche, siempre después de la lluvia viene el sol, es una lucha eterna entre contrarios así. Hace calor, hace frío. Primero hace calor, después hace frío, otra vez calor. Y son ciclos, como recuerden que estamos todavía en la parte cíclica de la historia, son ciclos que se van repitiendo. Y son luchas y así se forma la realidad. La realidad se forma entre lucha entre contrarios. Por eso Heráclito decía que la guerra es el padre de todas las cosas. Porque la realidad es siempre la lucha entre los contrarios. Esa es la realidad. Y por eso es dialéctica.
La realidad se reproduce con... Espera un momento, voy a ver si es algo importante. No, no es importante. Voy a poner en silencio. Disculpen. Entonces, esa es la realidad, la lucha entre contrarios. Esa sería su esta dialéctica, esta lucha entre contrarios, es después tomada por Platón, pero de otra forma. Platón toma de su maestro Sócrates el tema del diálogo, porque acuérdense que Sócrates decía que no existía una verdad, sino que la verdad se llegaba, o sea, no es que no existía una verdad, sino que nadie tenía la verdad. La verdad se llegaba mediante el diálogo, o sea, no es que Sócrates decía, vos sos un burro, yo sé y te voy a explicar. Sócrates te decía que vos sos burro, pero él te decía, yo también soy burro, así que vamos a dialogar y vamos a través del diálogo vamos a llegar al concepto de la cosa, y el concepto es la verdad de la cosa. Y Platón retoma eso, y Platón usa, se inspira en la mayéutica socrática y crea su propio método que es la dialéctica. ¿Qué es lo que hace Platón? Como ustedes saben, las obras de Platón no son ensayos así sino que son diálogos. La obra de Platón son diálogos. Esas son las obras de Platón. Entonces, ¿qué pasa con la dialéctica platónica? En la dialéctica de Platón es igual que prácticamente lo mismo que Heráclito, pero se da de forma diferente. Se da, por ejemplo, en la conversación entre Sócrates con porque siempre el personaje de Platón, en la obra de Platón siempre el personaje era Sócrates, porque Platón demasiado le quería a Sócrates. Entonces era Sócrates que decía, por ejemplo, Sócrates empezaba con una pregunta, como siempre, ¿qué es la justicia? Por ejemplo, en la República, ¿qué es la justicia? Y le decía, uno le respondía, la justicia es lo que el más fuerte dice que es justo, así como vimos que dijo Máscara de la Muerte, el poder es justicia, porque los fuertes hacen las leyes y nosotros obedecemos y no podemos hacer nada al respecto de eso. Y Sócrates decía, pero hay cosas, le dije, hay cosas que aunque hagan los fuertes sigue siendo injusto. Porque si no, por ejemplo, lo que hacen los nazis sería justo, porque ellos eran los más fuertes en Alemania, ellos pusieron las leyes y hicieron justicia. Entonces, por más que Hitler tenía toda la maquinaria militar, entonces quiere decir que lo que él hizo es justo porque él era fuerte. No, por más que vos seas fuerte y te impongas, sigue siendo injusto. Entonces, el poder no hace justicia. Y eso le respondió también el maestro del Libra a Máscara de la Muerte. Por eso les puse yo ese video. El poder es justicia, no, el poder no es justicia. La injusticia es injusticia, por más que... después otro le respondía a su maestro Sócrates, le respondía, la justicia es dar a todos lo mismo, todo tiene que tener lo mismo y eso es justo. Cuando nos repartamos los bienes en la misma... Sócrates decía, no, porque si yo le doy a un gigante y a un enano la misma ración de comida, uno va a tener menos comida, porque obviamente la persona más grande tiene que comer más. Entonces tampoco es justicia. Entonces seguían discutiendo qué es la justicia. Entonces, ¿qué es la dialéctica para Platón? La dialéctica es... Sí, exactamente, Patricia. Cáncer de sofista y Libra de socrática. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es la dialéctica para Platón? Es a través de esas posturas, llamémosle contrarias, aunque no era tan contrario radical como Heráclito, porque podían coincidir en algunas cosas, pero el punto es que a través de las posturas de las dos personas distintas, con pensamientos distintos, vos puedes llegar a un concepto, puedes llegar a la idea. O sea, por eso la dialéctica de Platón se parece a la dialéctica de Heráclito. No es lo mismo, pero se parece. Porque Heráclito hablaba de una lucha entre contrarios, en cambio, Platón hablaba de dos posturas que no son similares, pero que buscaban llegar a una conclusión. Entonces esa es la dialéctica de Platón. Después, la dialéctica retoma nuestro amigo
Hegel. Y para Hegel la dialéctica es parte del movimiento del espíritu. Para Hegel la realidad, acuérdense que Hegel era panteísta, o sea, la realidad es espíritu. Para Hegel la realidad es espíritu que se mueve. Pero el espíritu no se mueve de cualquier forma, el espíritu se mueve en un orden. Y el espíritu lo primero que hace es afirmarse. El espíritu te dice, acá estoy. Pero después ese espíritu se niega. Porque para seguir siendo, tiene que negarse. Acuérdense que Heráclito hablaba de que nosotros, para ser, tenemos que negarnos. Una semilla tiene que negarse como semilla para ser árbol. Ustedes tienen que negarse como crucillita para ser alumno de facultad. Bueno, él decía lo mismo, la realidad tiene que negarse para ser. Y después de esa negación viene la afirmación, porque una vez que una semilla se niega como semilla y se hace árbol, se afirma como árbol. Pero esa afirmación otra vez es una tesis que se vuelve a hacer una antítesis, que se vuelve a hacer una síntesis. Entonces, esa es la dialéctica de Hegel. Hegel agarra lo de Heráclito y le sube al movimiento del espíritu. Y la dialéctica es ese proceso de constante devenir, de lucha entre tesis, antítesis y síntesis. Y finalmente el último que habla de dialéctica es nuestro amigo Marx. Marx agarra la dialéctica de Hegel y Marx, solo que Marx le da la vuelta a la dialéctica de Hegel, y la dialéctica de Hegel es idealista y Marx pasa de la idea a la materia. O sea, el movimiento del que habla Hegel no se da en el espíritu, sino que se da en la materia. Y se da en la materia y en la historia. En la materia se da porque la materia es una lucha constante. La materia, por ejemplo, la teoría de la evolución, por ejemplo. La teoría de la evolución consiste en los animales adaptándose a su entorno. O sea, es una lucha entre el animal y su entorno, que produce formas superiores de vida, o sea, produce la evolución. Y en la historia, esa lucha se da a través de la lucha de clase, a través de la lucha de los que tienen contra los que no tienen, que produce nuevas formas de producción más elaboradas. Por ejemplo, el conflicto entre esclavos y amos produce el feudalismo, y la acumulación de riqueza del feudalismo y produce una nueva clase social que es la burguesía, y ahí se produce el conflicto entre burguesía y proletariado, y así sucesivamente a través de la historia. Entonces esa es la dialéctica. Y por eso Heráclito decía que la guerra es el padre de todas las cosas, porque la historia es, o sea, la realidad es justamente una lucha entre contrarios, entre día, noche, lo cálido, lo seco, lo húmedo, lo mojado. Sí. Hegel llevó esa, porque Hegel era así bien extremista. Hegel le llevó a Heráclito a lo absoluto. Bueno. Profe, ¿Sí? A la dialéctica de Hegel, ¿cómo se la conoce hoy? Tenía otros nombres antes, ¿verdad? ¿A la dialéctica de quién? De Hegel. ¿De Hegel? Sí. No, de hecho Hegel le llamó la dialéctica. O sea, Hegel en la fenomenología del espíritu está la palabra dialéctica. No, yo me refiero a eso de síntesis, antítesis, tesis. Él le llamó de otra manera y la gente nomás le cambió el nombre, si es que no me equivoco. Sí, ese es un debate que incluso abarca temas de traducción, porque hay gente que dice que porque Hegel Hegel no separó Hegel no dijo está la tesis, está la antítesis, está la síntesis. Pero Hegel sí dijo que la realidad se afirma, después se niega y después se supera. Pero mucha gente dice que Hegel no son así tan estancos esos momentos. O sea, no es que la tesis de un momento, después la antítesis, después, porque acuérdense ustedes que la tesis tiene también su tesis, antítesis, síntesis. Entonces
Sí, entonces, eh, incluso hay temas ahí, te cuento, Patricia, que este es un tema que incluso se pelea en traducción así, o sea, no, no, yo le leí a Hegel en alemán y está claro la división de los tres momentos de la dialéctica, y porque yo le leí a Hegel en alemán, ¿sí? Y está, y otros dicen que no es así. Yo también le leí a Hegel en alemán y no está la división eh, de los tres momentos. Entonces es todo un debate ese, Patricia, y hasta ahora hay peleas por eso que involucran a filósofos, filólogos, lingüistas sobre si Hegel dijo o no dijo. Eh, Está claro que para Hegel, porque de hecho toda su obra de fenomenología es el tema de tesis, antítesis y síntesis. Pero Hegel nunca habló así de tesis, antítesis y síntesis. Así, o sea, no es que dejó así claro eh, aunque yo soy partidario de que es clarísima en su obra, pero también es cierto que no es así que Hegel nos dijo eh, la lógica, tesis, la lógica, antítesis. En el examen te va a salir así como está en tesis, antítesis, no, no te va a salir. En el examen te va a salir tesis, antítesis, síntesis. Aparte le quiero aclarar que lo que dimos nosotros de Hegel es un simplificado, te lo resumo así nomás. Porque en realidad es más complejo, porque en realidad cada uno de esos momentos que dividimos otra vez tiene su división en esos tres momentos de tesis, antítesis y síntesis. Sí. Es un resumen del resumen otra vez encima. Pero es lo que usted tiene que hablar. No tiene usted por qué meter toda la dialéctica hegeliana en ese berenjenal. Profe, pero por ejemplo, uno se puede confundir también en el examen porque Marx también habla de negación de la negación, que te da afirmación. Sí, no, de hecho Marx, muchos dicen Marx fue alumno, Marx no fue alumno de Hegel, Hegel murió cuando Marx tenía 5 años. Pero Marx sí, como Hegel fue lo máximo así en su momento. Marx entró en ese y todo el profesor hermano hegeliano, todo, entonces sí, entonces era la moda en el momento y la universidad era totalmente hegeliana y eso se dividía en dos corrientes. Los que querían preservar así como está el pensamiento de Hegel y los que querían usar ese pensamiento de Hegel para transformar, y Marx estaba entre eso, entre los hegelianos de izquierda que querían usar el pensamiento de Hegel y transformar. Porque había ciertas cosas que no coincidían. Por ejemplo, Hegel hablaba de una historia infinita, o sea, una historia que nunca termina, porque siempre la síntesis se vuelve a afirmar como tesis y vuelve otra vez a negarse y a superarse o sea, la historia siempre sigue ese proceso, la afirmación, negación, superación, para no llamarle tesis, antítesis, síntesis y no crear esa discusión, no caer en el, bueno. Pero después Hegel te decía otra vez que la historia termina en Europa y que ahí ya llega al máximo la civilización y que todo tiene que imitar a Europa. Entonces venían y como me decía, pero vos me dijiste que la historia termina y vos decís que la historia siempre se afirma y se niega. La dialéctica es eterna, pero la historia termina, como el tema decía Marx. Entonces ahí quedaba el tema. Entonces por eso Marx quiere innovar el sistema hegeliano y lo innova cambiando la idea a la materia. Y por eso Marx también hablaba de tesis, antítesis y síntesis, pero Marx aplicaba la materia. No, de hecho Nietzsche aborrecía la idea de dialéctica.
A Nietzsche no le gustaba la idea de la dialéctica marxista. Eh, Porque Nietzsche odiaba lo- el tema que vos ubiques la realidad en absolutos, como hizo Hegel, como hizo Marx. Nietzsche odiaba eso, que vos definas así. La realidad es esto, después va a ser así, después va a ser así. O sea, Nietzsche odiaba eso así. La realidad es tesis, antítesis, síntesis, porque Nietzsche decía que, justamente que, por eso Nietzsche era sistemático. Nietzsche decía que la vida escapa a cualquier sistema, escapa a cualquier medición, a cualquier... por eso Nietzsche era un filósofo asistemático y odiaba a los filósofos sistemáticos. Como Platón, como Hegel, como Marx. Nietzsche odiaba eso. Nietzsche tenía... Y Sartre, sí, Sartre, de hecho, Sartre apoyó la dialéctica marxista. O sea, Sartre decía, sí, uno se mueve en torno a la dialéctica de Marx. Solo que Sartre quería humanizar el marxismo. O sea, decía que hay que... Y es también medio contradictorio en Sartre, porque por un lado él habla de la existencia, por otro lado, y de la libertad, y por otro lado habla de la dialéctica, que es un esquema rígido, sí, pero Sartre tenía esa contradicción. Él era un tipo muy contradictorio. Profe, una pregunta. Sí. No sé si dice en los libros de Guillermo estoy medio perdida, pero ¿dónde más o menos se separa la filosofía moderna de la contemporánea? Es una interesante pregunta. El que separa es Hegel. El que separa esa filosofía es Hegel. ¿Por qué? Porque es Hegel el que inaugura todos los problemas contemporáneos. Todos estos problemas, como el tema que son abordados pues, por posterior a Hegel. La ética, por ejemplo, Marx se mueve en torno a la ética hegeliana. Nietzsche, Comte, eso se mueven negando las categorías del absoluto hegeliano, o sea, se mueven en contra, o sea, de Hegel. Entonces, toda la filosofía después de Hegel pasa a ser pro Hegel o no Hegel, Team Hegel o Team no Hegel. Por eso Hegel es La lucha entre los contrarios. Está en contra y no está en contra. Un extremo y otro lado. así mismo. Y el mismo Michel Foucault, que es un filósofo de la década del 70-80, o sea, empezó en el 70 y filosofó hasta el 80 y pico, que murió de SIDA. Participó en el año 68 en su Foucault. Foucault decía que el objetivo de los filósofos así posmodernos es salirse de Hegel, o sea, dejar de lado a Hegel, pero que Hegel siempre le encontraba la vuelta a la esquina, así, porque al vos de querer salirte de Hegel ya está haciendo anti-Hegel, entonces ya entraba otra vez en parte de la... Y ese es el problema, porque la dialéctica pues, también incluye lo contrario. O sea, otra vez vos formás parte como contrario, formás parte de la dialéctica hegeliana, así, te incluye otra vez a vos, así. Porque Hegel entonces decía, bueno, yo soy tesis, vos sos mi antítesis, y el otro que viene a hacer mi síntesis. No. El tema de acá es difícil ser neutro porque vos o estás en las categorías hegelianas o no estás en las categorías hegelianas. Entonces es así, medio... por eso hasta ahora la filosofía es... Hegel es la piedra fundacional de la filosofía contemporánea. Entonces, por eso a pesar de que Hegel, puedo decir que Hegel era europeizante, que era colonialista, que era, hasta incluso, aunque estaría mal que le digas nazi, porque Hegel no tuvo nada que ver, pero por más que sea todo lo que haya sido, él, como diría Darth Vader, yo soy tu padre, bueno, él es el padre de la filosofía contemporánea. Hegel sería como a la filosofía contemporánea
lo que los Beatles fueron en la música, para la música popular. Los Beatles fueron el primer cuarteto, el primer grupo de cuatro guitarras, dos cosas, fueron el primer. Y todos los grupos ahora son, por más que por más alejados que estén de los Beatles, todos tienen la influencia de los Beatles. O sea, vos podés hablar de Oasis, o podés hablar de One Direction, o podés hablar de ¿cómo se llama este grupo coreano que está de moda ahora? BTS. De cualquiera de esos puede hablar, pero todos eh, están influenciados por los Beatles. Sí, el orden es el siguiente: la filosofía antigua, que es, están los griegos, están los... Después, desde San Agustín es el último antiguo y el primer medieval. San Agustín inaugura la filosofía medieval. Eso dura hasta, vamos a decir Santo Tomás, porque en realidad Escoto se viene después de Santo Tomás, pero nosotros no tocamos Escoto eso. La filosofía medieval dura hasta la escolástica, hasta el siglo XV. Después de ahí ya viene la filosofía moderna, que empieza con nuestro amigo Descartes. Ese sí es, con Descartes y con Francis Bacon, con los dos. Empieza la filosofía moderna, y la filosofía moderna llega hasta Kant, y Hegel. Empieza la filosofía contemporánea. Y la filosofía contemporánea va hasta el existencialismo, y después ya viene la filosofía postmoderna, que es la filosofía que quiere negar de la modernidad, pero todavía no podemos decir que esa filosofía es después de la moderna. Eso van a seguir las futuras generaciones. Los postmodernos quieren desprenderse de la modernidad, pero eso es algo que van a decir. Los futuros libros de la filosofía van a decidir si son contemporáneos. Porque la contemporaneidad, pues, es una continuación. La edad contemporánea es la edad moderna, cuando ya triunfó la ilustración. Y por eso los filósofos postmodernos lo que quieren decir es que la posmodernidad fracasó, que la modernidad fracasó, y que hay que ver otra. Pero eso, en los libros de historia del futuro, nadie se levanta en la edad antigua para decir que está en la edad media. No fue que la gente dijo, hoy empieza la edad media. No, eso los historiadores pusieron después. Y así como la historia pusieron después, quizás a lo mejor en el año 2065 nosotros debemos así, moderna empieza con Hegel y termina, llega hasta Foucault, y posmoderna empieza con Foucault y termina hasta, no sé dónde va a terminar la posmoderna. Tal vez, profe, en las futuras generaciones del postmoderno terminamos con el profesor Padeni. Puede ser. San Anselmo, Alberto Magno, el maestro de Santo Tomás, Patricia. San Anselmo era contemporáneo de Santo Tomás también. También era de la escolástica San Anselmo. Acuérdense, patrística de San Agustín, el máximo representante, y escolástica de Santo Tomás. Una consulta. Dayana, ¿vos era que me pediste ¿qué era que me pediste el plan de estudios? Te voy a pasar ahora. Cuando lo puedas. Sí. Yo también quiero, profe. El plan de estudio de la carrera, sí. Voy a pasarles. Yo la verdad que ahora me doy cuenta de que, porque en el colegio me tocó filosofía cuando era pandemia, y ahora recién me doy cuenta de que si tuviese en presencial era muy probable que yo eligiese filosofía antes de psicología para la facultad. Pero la verdad que me gusta mucho. Es que es todo un tema cómo se enseña filosofía en el colegio. Yo filosofía en el colegio daba nombre y cosas. Por ejemplo, yo lo único que aprendí en el colegio de Nietzsche es que Dios ha muerto. ¿Por qué Dios ha muerto? ¿Qué sí que existía Dios? Yo me preguntaba cosas como, ¿y se murió Dios? ¿Y por qué se murió? ¿Y de qué se murió? Yo la verdad que no me acuerdo luego nada, porque como te digo, era pandemia justo en el primer año, o sea, en el segundo año, justo ese 2020 era pandemia, y nada, yo copiaba nomás mientras veía las tele, y medio que no, mi educación inicial
No me acuerdo quién fue que, que bajón leer el chat así. No me acuerdo ni quién fue mi profe. Que bajón leer el chat. Pero sí se enseña filosofía en el colegio. Que en el colegio se da lastimosamente es. Y yo no creo que. O sea, en parte también es responsabilidad del docente, pero en parte también es responsabilidad del colegio. Que el programa del colegio pues, te da para que vos, por ejemplo, historia, vos das nombre y fecha. Porque el programa del colegio es así, está ahí. En lo mismo en filosofía, vos das nombre y frases. Nietzsche, Dios ha muerto. Siguiente. Sartre, la asistencia precede a la esencia. Profe, ¿qué es esencia? No importa, siguiente. Entonces, yo creo que el programa, porque el sistema educativo te da para que vos memorices. Vos tenés que saber esto es lo que vos tenés que saber. Y es de contenido, ¿entendés? Contenido, este. Pero Y bueno. si llegas al cursillo y en 3 meses tienes que aprender lo que nunca aprendiste en años. Bueno, eso me alegra. Eh, Así mismo, ¿qué te importa? Siguiente. Vos tenés que aprender este nomás. Y eso no es solamente filosofía, eso es historia también. Yo recuerdo que yo odiaba historia en el colegio porque Yo amaba historia, pero lo odiaba a la profe porque nunca aplicaba un huevo. yo, viste que mi papá pues es profesor de historia, entonces yo sé cómo es historia, ¿sí? Y en el colegio era así, fulanito tal, 1811 independencia, mire, era año y evento, año y evento, año y evento. Y entonces burlonamente, sarcásticamente le llamaba clase de calendario. Pero así era, clase de calendario le llamaba yo. Bueno, em, si no hay más. Acá ya están haciendo catarsis los chicos. Bueno, si no hay más preguntas, quiero, como les prometí yo, eh, como hablamos de la categoría Aristóteles, espera un ratito, ya traigo una reglilla. Ya tengo una regla. Como nosotros hablamos de la dialéctica, me quedé en eso. Como nosotros hablamos de las categorías de Aristóteles, yo les puse como estaba en el libro si no me recuerdo, el libro de Mosteiros, cómo están. Ahora vamos a ver, acá verán en chat. Ahora vamos a ver la categoría de Aristóteles, cómo está en el libro de Fernández. Y ya vamos a sistematizar. Creo que todos ustedes tienen el libro de Fernández, ¿verdad? Sé que se ven en el CPI. Pero no se preocupe que acá vamos a dejar las notas y vamos a pasar todo eso. La primera categoría, en esto están de acuerdo los dos textos que pasamos, es la categoría sustancia, pero voy a poner también no puedo, porque estoy usando el chat, no importa. La categoría de sustancia es Sócrates, o sea, el ejemplo de Sócrates, sustancia Sócrates. Pues sustancia es lo que es... Profe, sí, ¿cómo era este Fernández o Mosteiro, el que estás diciendo? este es el de Fernández. No. Espera, este es el libro de Mosteiro. Tenés razón. Sí, el libro de Mosteiro es.
De Fernández tengo también acá a mano. Pero el de Fernández es el que yo les puse en. El que les puse en el. O sea, yo fui al uno de Fernández. Y de las notas de Fernández yo tomé esas categorías que les puse en el PowerPoint. Y este es el de Mosteiros. Ahí, ahora sí ya claro. Pero tenemos la primera categoría de sustancia, que es lo que hace que las cosas sean. O sea, por ejemplo, una sustancia es perro. Perro es un animal, mamífero, Eso es una sustancia que es perro. O sea, Aristóteles dividía en 10 categorías. Una sustancia, que es lo que hace que las cosas sean, y los accidentes, que son las categorías que pueden variar de esa cosa. Entonces la sustancia es lo que hace que la cosa sea, que es Sócrates. La cantidad es lo que se puede cuantificar de esa sustancia. Lo que vos puedes enumerarse. Entonces, por ejemplo, puedes decir que tenés tantos años. Por ejemplo, puedes decir que tiene 60 años. En el caso del ejemplo... Puedo decir que Sócrates tiene como 1000 años. Muerto. No. En el caso de Sócrates, por ejemplo, se dice que medía unos 60 metros. La cantidad. La cualidad es algo que le distingue, un rasgo o algo que te distingue a esa persona. Por ejemplo, si te vestías estrafalario, sí, eso es la cualidad. Una cualidad, algo que sobresale de esa sustancia. Por ejemplo, la cualidad que ponen en el libro es calvo, que porque Sócrates era calvo. Pero si le hacemos caso a Nietzsche, las cualidades de Sócrates serían negro y feo. Y Nietzsche se basa, es malo Nietzsche, pero se basa en los testimonios de Heródoto. Porque Heródoto le describe a Sócrates como un tipo bajito, por eso está a 1,60. Le escribe como negro, o sea, no es que era negro, sí, pero no tenía la piel clara. Entonces ya le decían negro. Y aparte decían que, o sea, por la descripción de Nietzsche decía que era feo, por la descripción de Sócrates. Entonces la cualidad de Sócrates para Nietzsche sería negro y feo, sería calvo. La relación es cómo esa persona se relaciona con otra sustancia. Por ejemplo, hijo de, esposo de. Entonces el ejemplo que te da es esposo de Antipa, que era la esposa de Sócrates. Pero también puede ser maestro de Platón, por ejemplo, puede ser. Profe, Sí, podría ser también que Sócrates tenía un perro que se llamaba Salchicha, algo así. ¿No podría ser esa relación también entre sustancias? sí, se podría ser dueño de Salchicha, el perro. Después tenemos lugar. Lugar obviamente es en dónde. Acá en el caso, por ejemplo, Sócrates, ¿dónde está? En la plaza. Entonces no hace falta, pues, en la plaza, en su casa, en el ágora. Después tenemos la cualidad de tiempo. Tiempo. ¿Qué? ¿Cuándo? Sí, primero en dónde, cuándo. Acá en el ejemplo pone esta mañana. Puede ser de tarde, puede ser de noche, puede ser el viernes, puede ser mañana, ese es tiempo. Después tenemos posición, que es de pie. Después tenemos posesión, o sea, posición puede ser de pie, sentado, acostado.
posesión. Después tenemos posesión, que es esto que en el otro ejemplo estaba como algo externo. Acá en este caso, Sócrates está, por ejemplo, puede ser calzado, como dice el ejemplo del libro, puede ser vestido con toga, puede ser que tenga un libro, etcétera. Profe, ¿Sí? ¿a qué se refiere con posición? Si podría volver a explicar, por favor. Posición, ¿a qué se refiere? Amanda, ¿A qué se refería con posición, profe? ¿cómo está? Si está parado, sentado, acostado, ¿en qué posición está? Desnudo. Después está posesión. Y después está acción, que es lo que hace. Acción, este también es el mismo en dialoga. Y después está pasión, que es busca la verdad. Entonces, este ya tienen en el chat. Entonces vamos a comparar con nuestro cuadrito, pero ahora voy a poner nuestro cuadrito. No. Es CPI. Creo que era el 4 era. Ahí está saliendo ya el PowerPoint. Creo yo que el esquema de Mosteiro está más fácil. Acá están las categorías. Una ventana. Vamos a ir viendo nuestro cuadro comparativo. Y acá vamos a compartir. Entonces tenemos la categoría sustancia, que es la misma, que están los dos da igual, que es la base primaria y variable de todo cuanto existe. Después tenemos la cantidad, que también está la misma. Después tenemos la cualidad. Después tenemos relación, que también es lo mismo. Después tenemos lugar, que también es el mismo. Después tenemos tiempo. Después tenemos situación, que acá sería, en un momento, lugar sería situación. No. Lugar ya está. Situación sería...
Hace un efecto situación y posición una cosa en respecto a un lugar que ocupa realidad requiere una respuesta que puede ser problema que debe solucionarse de una elección de dos alternativas signo. Lugar, posición. Posición sería situación acá, porque posición o está acá o está en otro, por eso lo dice acá. Situación o posición. Ya vamos a poner bien. En el momento que alguien está entrando. Condición sería posesión. ¿Por qué? Porque la posesión justamente condiciona. Por ejemplo, el hecho de que yo tenga libros está condicionado al hecho que yo estudie. Entonces son las mismas categorías. Como ustedes pueden ver, son las mismas categorías, pero acá el ejemplo de las notas que yo tomé de Fernández es más complejo que el ejemplo de Mosteiros. Sí. Ahora si ustedes quieren, vamos a hacer, acá no hay democracia, vamos a hacer esta categoría como un ejercicio. Voy a poner algo y ustedes van a poner, por ejemplo, voy a poner una sustancia que va a ser sustancia gato. La sustancia gato. ¿Qué categoría de cantidad podemos decir de gato? Un gato, sí. 4 patas también. Sí, muy bien, muy bien. ¿Otra categoría que pueden decir? Puedo decir, por ejemplo, pobre gatito. 2 orejas también. Puede decir que tiene 5 años. Puede decir que mide tanto, etcétera. Esa cantidad. Si sabes cuánto pelo tiene un gato, cuenta. Después puedo decir cualidad. ¿Qué cualidad tiene tu gato? ¿Qué cualidad podemos ponerle a un gato? Sí, peludo. Peludo es una cualidad. Color gris también es una cualidad. Acajata también es una cualidad. Después tenemos mi gato, por ejemplo, una cualidad de mi gato que es arisco. Es uno de mis gatos. Yo tengo 5 gatos por ahí, tengo. De los cuales 2 son míos y 3 son de la calle, pero se quedan acá. Bueno. Como lo que en mi casa hay templo. ¿Qué? En mi casa también es así. Tenemos 3 gatos, pero muchísimos años que están. En mi casa 2 gatos son míos y 3 vinieron acá a acoplarse. Bueno, ¿qué podemos decir de cualidad? Ya nos quedamos. ¿Qué podemos decir de relación? Las categorías de relación. Ahí en el chat tienen ejemplos que yo les di, pueden basarse en eso. Relación sí, el gato de Diana. Mío. Mascota tuya, sí. Puede también decir que relación puede ser también, por ejemplo, se pelea con el gato del vecino. Enemigo acérrimo del gato del vecino. Hijo de la gatita de tío, tu tía, tu, lo que sea. Esa es relación. Lugar. ¿En dónde está el gato?
Lugar. Amante de los gatos de los barrios. Lugar en el techo, perfecto. En mi caso, ahora está en mi patio está mi gato. Y le estoy viendo justamente. Sobre mi microondas. Yo no le dejo nunca a mi gato estar sobre mis libros porque no quiero que se ensucie mis libros. Tiempo. Tiempo, a qué hora, qué día. Porque mi gato se pelea, a qué hora a la noche se pelea mi gato. Hace tiempo. Pobre gato de Patricia. Dios la tenga, Dios tenga a Blanqui en su gloria. Bueno, entonces, tiempo. Tiempo puede ser, como le dije, se pelea. Cuando se pelea esta noche, ese es tiempo. Después posición, ¿cómo está tu gato? Mi gato, por ejemplo, está acostado. Acá le veo a uno de mis gatos, está acostado, extendido. Está ahí. Posición bolita. Mi gato está extendido así como eso. Después posesión. Posesión, algo que tiene tu gato. Mi gato, por ejemplo, tiene un plato de comida. Collar. Sí. Después acción. ¿Qué hace tu gato? Mi gato, por ejemplo, come y duerme y maulla. Me araña. Sí, ese es típico de gato. Y después la pasión. ¿Qué le apasiona a tu gato? Cazar ratones. Cazar ratos. Sí, los gatos son predadores. Los gatos son predadores naturales. Lo que sabe que le apasiona. A mi gato le apasiona comer. Profe, ¿cómo se diría en el examen? ¿Qué le apasiona al gato del profe? ¿Cómo Ismael. No, te va a salir. Te va a salir. Generalmente te sale por ejemplo, te sale como ejemplo. Por ejemplo, una cantidad de la sustancia Sócrates sería, por ejemplo, te pondría medir 1,60, filosofar, ser calvo. Te podría poner el examen. O te podría poner, por ejemplo, la categoría que habla lo que tiene una sustancia se puede dominar y vos le pones ahí posesión, por ejemplo. Pero generalmente sale, cuando sale en el examen esto, generalmente sale así como les dije con el ejemplo. Una categoría de cantidad de la sustancia Sócrates sería, y ahí medir 1,60 m. Así generalmente te sale en el examen cuando sale todas las categorías. Acá tienen el chat de ustedes. Yo les recomiendo que tomen nota de eso que está en el chat, lo que no tienen en el libro de Mosteiros. Porque ese PowerPoint también sirve, porque como que ustedes vienen lo mismo. Son las mismas categorías. Solo que acá las definiciones son más trambóticas, entonces es más fácil en el libro de Mosteiros. Si ustedes no tienen el libro de Mosteiros, pueden copiar, ahora mismo lo pueden hacer copiar y pegar en un Word, eso que escribimos en el chat.
y ya van a tener las categorías. Y después estudien comparando con las categorías eh, que tenemos eh, en el PowerPoint. Así pueden estudiar ustedes. Como le dije, en esencia todas las categorías son las mismas, pero cambian las nomenclaturas y a veces las definiciones incluso. Pero son las mismas categorías siempre, las mismas 10 categorías. Nos puede salir, por ejemplo, cuál es la definición de sustancia o algo así. No te va a salir nunca así porque ahí va a depender. Si te pone la definición de instancia y sustancia, el ítem va a ser ambiguo porque varía de acuerdo al autor. Por ejemplo, para Aristóteles, la sustancia es lo que tiene que tener una cosa para hacer esa cosa. Por ejemplo, un perro, para ser perro tiene que ser mamífero, tiene que ser un ser vivo para empezar, tiene que ser de la familia de los animales, no puede ser ni eucariota, ni procariota, ni hongo, ni vegetal, tiene que ser animal. Tiene que ser vertebrado, tiene que ser mamífero, tiene que ser de la familia de los cánidos. Entonces, eso sí tiene un perro, y perro para ser perro tiene que tener, sí tiene que sí te puede aparecer. En cambio, por ejemplo, para Descartes, Spinoza, John Locke y eso para los filósofos modernos, para Descartes la sustancia es lo que es en sí independiente de todo. Por ejemplo, el pensamiento es una sustancia porque es algo en sí mismo, independientemente de todo. Dios es también sustancia porque es independiente de todo, es algo en sí. Y la extensión, o sea, los cuerpos también son sustancias porque son en sí independientes de todos. Y después tenemos el ejemplo de los empiristas como Locke y Hume. Acuérdense que Locke cambió las reglas del juego. Y a eso voy. Para Hume, Locke y exactamente. Solo hay fenómeno. Porque desde Locke ya cambia el tema y sustancia pasa a ser la idea. O sea, sustancia pasa a ser. Yo, por ejemplo, veo un animal que ladra, mueve la cola, tiene 4 patas. Junto a todas esas categorías, junto a todo lo que veo, oigo con el animal, y hago la sustancia perro. O sea, la sustancia es la idea, lo que yo a través de mis sentidos formulo. Y hago, eso es para John Locke. Entonces, para John Locke la sustancia es la combinación de ideas simples y complejas, y yo junto y hago sustancia, la sustancia perro. Y eso va a ser también para Hume, la sustancia es ideas, y para Kant también la sustancia es ideas que yo voy ordenando a través de las categorías. Sí, para Kant la sustancia es fenómeno, lo demás es numénico. Solamente puede existir lo que está en las categorías. Eso es la razón pura, porque en la razón práctica él dice otra cosa, ¿verdad? Pero contradicciones de Kant. No sé si quieren. Sí, voy a subir el cuadro con comparativo así entre. O sea, ya tienen ustedes lo de Mosteiros ahora en el chat. Hagan copy paste, copien y peguen esos ejemplos que dimos y comparen con las categorías de las notas de Fernández. Yo les voy a subir ahora lo que modifiqué, lo que le agregué del PowerPoint.
¿Alguna otra pregunta, alguna otra cosa que quieran, concepto que quieran aclarar? Ah, vamos a buscar un poco el tema de las... Exactamente, para Kant vos no podés conocer las cosas en sí. Vos no conocés cómo es las cosas, porque lo que vos conoces es lo que tus sentidos te dicen de las cosas. El mundo es un caos de sensaciones para Kant. Sí, la idea precede a las cosas. ¿Por qué la idea precede a las cosas? Porque acuérdense que hay dos conceptos que condicionan esta precisión, que son el espacio y el tiempo. Y el espacio y el tiempo son ideas, son formas a priori de sensibilidad porque están antes de la experiencia, por tanto no son cosas empíricas, son ideas de las cosas. Son formas porque no vienen de los sentidos, no vienen de... Son a priori porque están antes de la experiencia. Y son de la sensibilidad porque son intuiciones puras. Intuiciones puras, que intuición es lo que vos captar realidad inmediata. Por eso se dice que las mujeres son intuitivas, porque captan inmediatamente. Aunque en realidad todas las personas son muy intuitivas, pero se dice siempre, la creencia popular es que las mujeres son más intuitivas. Bueno, con Kant es interesante esa pregunta, porque con Kant se da el famoso giro copernicano del conocimiento. Más dramáticas. Y bueno, con Kant se da el giro copernicano del conocimiento. O sea, Kant cambia toda la filosofía, porque antes, para los filósofos anteriores a Kant, la realidad estaba ahí y nosotros captábamos. O sea, yo veo esa planta que estoy viendo ahora, esa planta que está en mi patio, ahora estoy viendo de mi ventana ahora. Mi cerebro capta eso y hace una copia de esa planta sin mi cerebro. Es que la gente dice es pura ansiedad. Bueno, el punto es que para la filósofa anterior a Kant, la realidad captada. Entonces la pregunta en la filosofía moderna es ¿cómo nosotros podemos captar la realidad? Y ahí surge la pelea, racionalismo versus empirismo. Los racionalistas creían que la realidad se podía captar a través de la razón. ¿Por qué? Porque mis sentidos pueden fallar. Yo puedo ver algo y la realidad sea algo diferente. Por ejemplo, yo cuando veo algo lejos veo chiquito y después más cerca veo que es más grande de lo que yo pensaba que era. Mis sentidos me engañan, pero la matemática nunca me engaña porque 2 más 2 siempre es 4. Entonces la razón es la condición de la realidad. La realidad se aprende por la razón, eso hacían los racionalistas. Y los empiristas decían que la realidad se aprende por la experiencia, o sea, yo tengo que experimentar para ver, tengo que ver, tocar, oler y con mis sentidos formando la idea de las cosas. Pero la pregunta era ¿cómo yo puedo conocer? Y la pelea era la razón de la experiencia, pero Kant cambia la pregunta. Kant no se pregunta más cómo yo puedo conocer, sino que Kant se pregunta cuál es la validez de lo que yo conozco, cuáles son los límites de lo que yo puedo conocer. Eso es el giro copernicano. Y este giro también cambia la relación de sujeto a objeto, porque antes el conocimiento era una relación pasiva, el sujeto captaba el objeto, pero Kant cambia la relación de objeto, del objeto a sujeto, cambia la relación de sujeto a objeto. O sea, es el sujeto el que se hace la realidad. Lo que nosotros llamamos realidad es lo que nosotros configuramos por nuestro sentido a través de las categorías. Eso es lo que nosotros definimos como realidad. O sea, yo veo, capto con mis sentidos una cosa verde, alta,
con ramificaciones y digo, esto es un árbol. Pero yo soy el que ordena esa categoría y dice que esto es un árbol. En realidad, la realidad es un caos de sensaciones que yo agarro, ordeno y digo que eso es un árbol. Es decir, la realidad existe porque yo la configuro, yo la ordeno. Por eso la realidad existe en el sujeto. No. Porque justamente la idea se hace en base a nuestra percepción. Vos no podés hablar de algo externo a lo que vos percibís. No existe algo externo. Lo externo es cada sensaciones. Lo único que existe es lo que vos computás de tu percepción. O sea, es el sujeto que forma la realidad. Sí. Es, como yo le expliqué en el ejemplo, es como el vasito que vos vas llenando con tu... El vasito es el espacio-tiempo. Y vos vas llenando con la experiencia y vas ordenando por las categorías. Esa es la realidad. Por eso Kant es idealista. Porque la idea preside la realidad, es lo que nosotros construimos con nuestra idea, a partir de nuestra idea. La realidad no está ahí, la realidad es un caos, es un desorden. Vos le das sentido a la realidad. Vos sos el que decís, esto es una planta, esto es una computadora, esto es una taza de café, esto es un teléfono, esto es un libro, un folleto de cursillo. Vos sos el que le configurás la realidad. La realidad no existe si vos no estás ahí para configurarla. Es el ejemplo que yo les mostré a ustedes de si un árbol cae y no está nadie para oírlo. ¿Hay ruido? No, porque no hay nadie para hacerse la idea del ruido. Un materialista diría, pero profe, el árbol cae y produce vibraciones, esas vibraciones son ruido. Sí, pero al no haber nada que escuche ese ruido, no hay ruido. Sí, exactamente. Un episodio de Los Simpsons plantea esa cuestión cuando Lisa le confunde a Bart con esa pregunta. Profe, Patricia. esto que está diciendo, esto que dijo Kant es muy similar también a lo que ya había dicho Aristóteles, porque Aristóteles decía, él se formaba una definición de concepto en base a todas las características que él iba viendo. Sí. Por ejemplo, de un gato, él decía, bueno, este gato tiene 4 patas, tiene pelo, tiene 2 ojos, qué sé yo, ¿verdad? Y después iba agrupando y hacía su definición. Yo digo que este es un gato, Sí. así decía. Pero la diferencia entre Kant y Aristóteles, Patricia, es que para Kant el gato estaba ahí. Que yo, así como dice Kant, yo iba captando, pero para Aristóteles no había duda que el gato estaba ahí. En cambio, para Kant el gato no está ahí. Lo que está ahí, un montón de sensaciones que vos tocas, sentís su pelito, sentís su colita, su orejita, le podés oler también, le podés ver. Y eso vos te formás a partir de todos los datos de tu sentido, formás la idea de un gato. O sea, para Kant, ese gato es la idea que vos construiste, porque vos no percibís nada externo, lo que vos percibís es los datos que te dan los sentidos de ese gato. Cada para Aristóteles también es cierto que se parecen porque los dos construyen conocimiento así, o sea, los dos, y forman el concepto universal de gato, y en el cual aplicas a todos los gatos. O sea, del concepto gato universal sacas, este es mi gatito, este es el gato de mi vecino, este es el gato de... Pero para Aristóteles la diferencia es que para Aristóteles el gato estaba ahí.
En cambio, para acá en el gato no está ahí. O sea, el gato es la idea que vos te formás de tu gato. Vos no puedes hablar de algo externo porque tu conocimiento está encerrado en tu mente. Tu conocimiento está encerrado en lo que vos percibís. Exactamente, el gato es sustancia para Aristóteles. El Michifus. Y para Kant ya sería fenómeno, profe, lo que aparece. Para acá el gato sería fenómeno. Parece un wish. Fenómeno es justamente lo que vos podés ordenar en las categorías. Por ejemplo, yo puedo ver, oler, percibir un gato. Y nómeno es lo que vos no podés ordenar. Vos no podés ver, oler ni percibir a Dios porque Dios está fuera del espacio y del tiempo. Lo incognoscible sería, Sí. lo inconocible. El gato sí puedes conocer porque el gato está en el espacio y el tiempo y es ubicable con las categorías. A través de los juicios. Te hago un ejemplo. Vos podés, universal. Universal. Todos los gatos son mamíferos. Entonces vos le agrupás a un grupo de cosas. Animal, ser vivo, animal, mamífero. Mamífero de la familia de los felinos, gato. Y vos, todos los gatos son mamíferos. Ahí ya hace un juicio universal. Y ahí decís, los gatos, los gatos domésticos también son, los gatos domésticos también son gatos. Y ahí decís, Michifus, mi gato Michifus es gato. O sea, vos, de lo universal, vos vas ordenando esos datos de los sentidos. O sea, animalito que maulla, entonces vos lo ordenás. Felino, de la familia de los felinos, le ordenás gato. De ahí que sacás grupo. Algunos gatos son callejeros, otros gatos son domésticos. Y de ahí otra vez, hace un individual. Mi gato, fulanito. Mi gato Michifus. Entonces vos podés meterle al gato en el vasito. Le podés meterle al gato en el vasito, pero a Dios no. Porque Dios está fuera del espacio y el tiempo. ¿Vos no Sí, le puedes? profe, porque si tomo, por ejemplo, a mi computadora como ejemplo, esta computadora está en un tiempo que Sí. es, por ejemplo, las 9:35 y en un espacio que es arriba de la mesa. Sí. Pero con Dios vamos a hacer eso. Con Dios no, porque Dios está en todos los tiempos a la vez, está en todos los lugares a la vez. Entonces Dios no está. Por eso Dios es nómeno. Nómeno es lo que vos no podés meter en el vasito. Dios, el hombre en sentido metafísico, ser humano en sentido también es, porque vos no podés hablar de el hombre, vos hablas de humanos en concreto. Eso sí entra en el vasito. Pero si vos preguntas qué es el hombre en general, ya está en una pregunta metafísica, ya no entra en el vasito. Y si vos preguntas por todos los problemas de la metafísica, lo mismo, que es la libertad, tampoco está en el vasito. Puedes dar ejemplo de libertad. Puedes decir fulano es libre porque vive en un país democrático occidental, es libre. Pero exactamente el día. Mientras la física, la lógica, las matemáticas avanzan, la metafísica se queda siempre en lo mismo. Siempre se pregunta, ¿qué es Dios? ¿Qué es el hombre? Desde los griegos estamos con esa pregunta y todavía estamos siguiendo con esa pregunta. Entonces la metafísica se queda y es como el hámster con su ruedita que está ahí siempre corriendo en el mismo lugar. Eso es la razón pura. Como bien dice acá Patricia, sí, no. Porque en la razón práctica nosotros vemos que existe la moral. Porque de hecho el hecho moral es obvio, o sea, nosotros hacemos acciones morales. Pero la acción moral implica libertad. ¿Por qué una acción moral implica libertad? Una acción moral implica libertad porque una acción moral me tiene que dar opción, si no, no es moral.
Exactamente, Dios. Por ejemplo, vamos a suponer que eh, vamos a suponer que ya no quiero dar un ejemplo del supermercado porque ya es repetitivo. Vamos a suponer que yo esté esperando colectivo y que le vea a una señora que quiere cruzar la calle, una ancianita que quiere cruzar la calle, o a un ancianito, a una persona de edad que quiere cruzar la calle. Ahí yo tengo la opción de ayudarle o no ayudarle. Yo puedo elegir quedarme o puedo elegir. Y eso es lo que hace moral la acción, el hecho de que yo le ayude al ancianito es una acción moral porque yo puedo elegir. Si yo estuviese programado para ayudar, entonces no sería una acción moral, sería sería una acción programada, por eso no es moral. Por ejemplo, el cajero automático te da tu dinero y no es moral, porque es una máquina que está programada para eso. Ya Cruz anciana. Me estaba matando de risa el chat. Entonces, por eso es moral la acción. Ahora, si existe la moral, quiere decir entonces que existe la libertad, porque como le dije, la acción moral es libre, porque justamente algo es moral porque yo puedo elegir. Y si existe la libertad, quiere decir que hay un garante de la libertad, que es Dios. Porque las cosas son morales en ese sentido que tiene que haber que estar haciendo lo malo. Entonces vemos que todo eso que Kant negó en la razón pura, Dios, el alma, la libertad, todo eso existe en la razón práctica. Entonces vemos que Kant lo que hace es borra con el codo lo que escribió con la mano, agarra y sí. Y de hecho muchos filósofos, como por ejemplo el filósofo francés Gilles Deleuze, justamente critica eso de Kant, que Kant dice una cosa pues dice no es así, es así. Pero en realidad lo que hace Kant no es borrar, sino lo que hace Kant es dividir. Kant decía dos cosas me causan impresión: el cielo estrellado sobre mí y el universo moral dentro de mí, decía Kant. Entonces Kant ahí divide el mundo. Y eso, como ustedes pueden saber, no le cayó bien a mucha gente, no le cayó bien el hecho de que Kant haya dividido el mundo. Pero él dividió. Y después fue Hegel el que dijo, no, la realidad es absoluta. Entonces Hegel agarró y en su fenomenología del espíritu le puso a la ética, a la moral, le puso como parte del movimiento del espíritu, así, parte del movimiento de la realidad. No es que estaba aparte, sino que era parte de. Por eso ustedes pueden ver que en el espíritu objetivo está el derecho, la moral y la ética. De Kant suele salir todo. Lo único que no voy a decir no va a salir, porque puede salir también, porque está en el programa, es el tema de las categorías kantianas. De la obra de Kant, las obras que salen son la razón pura y la razón práctica. Esas son las obras que salen. Sí, estudian nomás la parte de las categorías. Yo le digo que yo, por lo menos 2007, que fue el año que yo ingresé, y desde 2016 hasta el año pasado, nunca salió el tema de la categoría de Kant. Pero eso no quiere decir que estudien ustedes. Yo no le voy a decir no va a salir porque por ahí sale. Entonces, ustedes estudien nomás. Métanle nomás ustedes. Puede ser. Voy a pensarlo. Si se portan bien, no pongo. Profe, pero la mayoría acá participa porque wow, no vas a traicionar de esa manera. ¿Qué? Pero acá la mayoría participa porque Cierto. wow,
Vas ¿Qué? a pagar con esa traición. Ustedes son un buen grupo. Profe, ahí es donde tenés que elegir, profe. Si es moral o inmoral ponernos eso. Y moral. Es mi deber como profesor imperativo categórico. Ah, bueno. Entonces, la siguiente semana, creo que vamos a tener la siguiente semana creo que ya tenemos la siguiente semana la prueba general totalísima, el, el sondeo, el 14 según lo que le envié, el comunicado que le envié al grupo. Y entonces esta semana tendríamos de Khan en adelante el examen. Y los siguientes clases obviamente vamos a seguir con este tema de las pruebas, el tema de los temas de repaso. Lo que voy a hacer, esta clase ustedes me ayudaron bastante porque estuvimos hablando de sus inquietudes. Pero lo que puedo también hacer la otra clase es ver más o menos los temas en que más tuvieron problemas en los exámenes. Porque lo bueno de la virtualidad es que te da todas las estadísticas, eso sí, en este ítem tanto fallaron, en este ítem tanto. Entonces yo puedo ver eso y trabajar en base a eso para la próxima clase. Pero obviamente la próxima clase va a ser, como le dije, otra pruebita. Porque ahora estamos en tiempo de pruebitas. Y bueno, chicos, quedamos así si no hay nada más que aclarar. Podemos dar por finalizada esta clase. Profe, una última pregunta. Sí, ¿Va a ser peor con la vida, profe? justamente lo bello de la vida es que no tiene sentido, Diana. Si la vida tuviese Eso sentido, es ya muy estaríamos todos bello. programados. Lo bueno de la vida es que vos tenés que darle sentido. Si tu vida tuviese un sentido, vos serías como el personaje de una novela que ya está escrita. Capaz que sí, ¿no? ¿Quién sabe? Capaz que tiene razón los religiosos y Dios de que O sea, lo bello de la vida es que no tiene Pero, sentido. ay, coño. Sí, Patricia. pero eso vas a saber cuando te mueras y vayas al cielo, si es que existe. Ahí te va a decir Dios. o el infierno. Ah, en esa casa te va a decir el diablo. No cumpliste, mami, a pagar. Eso para mí eso es lo bello de la vida. Dios ya no Para quiero mí, su... para mí lo bello es plata, así que si me transfieren. Hermoso. El dinero no te da la felicidad, Gracias Patricia. igualmente. El dinero no te da la felicidad. Por supuesto el dinero ayuda muchísimo, ¿verdad? Pero no te va a hacer feliz. Claro que sí, porque con esa plata voy a comprar muchísimos libros y los libros me van a hacer muy feliz. ¿Viste? Porque te hace feliz y te hace feliz indirectamente. O como vas a comprar así. No sé cómo vas a comprar los libros entonces si no tienes plata. ¿Cómo vas a comprar empanada? Eso te hace bien. Por eso el dinero es un medio, pero no es lo que te hace feliz. Claro que sí, es un medio para un fin. Re maquiavélico el tipo. Hay mucha gente que está cagada en plata y no es feliz. Pero sí, Sí, porque no sé por qué. y porque hay dos tragedias en la vida humana, Patricia. Una es no tener lo que querés y la otra es tener lo que querés. Explíquese.
Si vos tuvieses todo lo que querés en tu vida, ¿qué más te quedaría? Imagínate Ni si que, idea, profe. imagínate que vos ya lograste todo lo que querés lograr, ya tenés todo lo que querés tener. ¿Qué harías? Que no tenés más ni objetivos, ni metas, ni sueños, ni nada. Creo que por eso se dice eso de que morir como un tete incompleto. Probablemente tenga que ver con No, eso. no quiero que se equivoquen, yo no estoy idealizando la pobreza. Yo también quiero tener plata. No, pero la Sí, expresión sí, de sí, cuando no tenés, sí. porque Pues la pregunta es, cuando vos tenés todo, ¿qué más te queda? Esa es la pregunta. Si voy a tener todo, ya lograste todo en tu vida, tenés todo. ¿Y qué te queda a vos, profe? Sí, Porque yo no sé cómo responderte. entonces ya no tiene sentido la vida si voy a tener todo. Lo divertido de la vida es procurar, luchar y tener ahí tus metas. Entonces ya tenés todo. Que, por eso que los cantantes de rock esos se empiezan a drogar, se empiezan a hacer quilombo porque ya tienen todo. Entonces así como que vos constantemente querés llenarte. Pero ya tenés todo. Entonces... Ese es el problema cuando ya tenés todo. Por supuesto nadie quiere tampoco tener nada, ¿verdad? Yo también quiero tener plata, ¿verdad? Por eso ayúdenme en mi proyecto de comprar mis libros. Si me transfieren mejor. No sean perros. Les falta a Dios en su vida. Eso ya es discurso de religión, pero bueno. Sí, hay gente que le busca a Dios. Enhorabuena. Lady Gaga. Y bueno chicos, con esto podemos dar por finalizada esta clase. Eh, nos vemos el viernes. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Que pasen bien. Estudien.